Pero, ¿qué dices tú? Yo pienso que tu novela se ha leído mucho con esa perspectiva del feminismo, ¿no? De que ven a tu novela como una novela feminista, La Casa de los Espíritus, e incluso esta otra yo creo que la pueden ver así también. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué opinión tienes tú relacionada? ¿Tú conoces el ambiente europeo, el feminismo europeo? Yo creo que es muy diferente la realidad latinoamericana, la realidad del tercer mundo, a la realidad de los países desarrollados. Las prioridades en el tercer mundo son tales que la mujer no puede estar en una lucha por el detalle de la emancipación, sino que está por los grandes temas, por igualdad de derechos ante la ley, por la patria potestad de los hijos, por leyes de divorcio, de aborto, por iguales salarios. Esos son los grandes temas que discute la mujer en el tercer mundo y que lentamente está obteniendo. Pero el pequeño detalle de si el jefe te miró o no te miró detrás de la computadora, o si te corrieron mano detrás de la puerta, ese detalle que es lo que se discute hoy en los países industrializados, a nosotros todavía no nos llega. Por otra parte, nosotros entramos en la lucha de la emancipación de la mujer después que los países desarrollados y nos saltamos, por lo tanto, toda una etapa muy radical que yo creo que fue equivocada, errada. No se puede plantear la emancipación de la mujer como una guerra contra el hombre, puesto que somos complementarios, somos todos raza humana, somos padres y madres de todos nosotros. Pero ¿cómo en tu novela? En tu novela da la impresión a veces de una guerra entre las mujeres contra... No, yo creo que en la Casa de los Espíritus son dos mundos separados, porque la novela comienza a principios de siglo, cuando las mujeres eran educadas completamente diferente de los hombres y vivían en un mundo segregado, en una especie de gineceo. Entonces eso está planteado como dos mundos diversos, en los que se manejan valores diferentes. Por eso hay esa separación. En la segunda novela que sucede toda en la década de los 70, eso no se plantea así, porque ya esa etapa se superó y se plantea como una complementación, en la cual la mujer tendrá que seguir peleando siempre por sus derechos, porque no le van a regalar nada. No le van a regalar ni la dignidad, ni el respeto, ni la libertad, ni la igualdad. La tiene que luchar y conseguir día a día. Pero no como una guerra contra el hombre, sino como una guerra que ella tiene que dar. Y creo que la tiene que dar con el hombre, porque el machismo mutila también al hombre, así como convierte a la mujer en un ciudadano de segunda categoría y hace de ella una víctima, también lo hace del hombre. Lo mutila efectivamente, pone sobre sus hombros toda la responsabilidad económica, lo obliga a ser agresivo, ambicioso, protector, cuando tal vez él no es así. Hay personas que no son así. ¿Por qué obligarlo por un esquema prefabricado a comportarse de esa manera? Entonces creo que el machismo no nos hace bien a nadie. ¿Qué opina tu hija? Yo creo que... Perdón, ¿cómo te llamas? Paula. Yo en cierto modo estoy muy de acuerdo con mamá. Pienso que una sociedad machista realmente minimiza el potencial de desarrollo tanto de un hombre como de una mujer. Evidentemente en una sociedad subdesarrollada como en la que vivimos, la mujer mucho más que un hombre. Pero evidentemente hay muchos hombres que son extraordinariamente sensibles, extraordinariamente afectivos, que eso lo tienen mutilado, que no pueden expresar esa sensibilidad porque un macho es un macho, el macho no llora, el macho no es sensible, el macho no puede demostrar afecto. Y eso es una capacidad muy importante que está completamente reprimida, olvidada en su expresión. Yo creo que hay un punto que también es importante y es la conformación de la pareja. ¿Qué clase de pareja puedes formar tú si no están los dos de pie de igual a igual? La verdadera pareja, la verdadera compañía, la verdadera complicidad se establece con un igual. Y eso es lo que una de las peores cosas, creo yo, del machismo, la incapacidad de conformar una verdadera pareja, que mutila tanto al hombre como a la mujer, le hace tanto daño a él como a ella. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, porque cuando tú no puedes ver a la pareja como a tu igual, que tiene derecho a sentir y a expresar sus derechos y sus deberes, cumplirlos de igual manera que tú, pues eso no puede ser una sociedad en el plano de la igualdad, tiene que ser, a juro, una persona por encima de otra. No, y en el plano sexual también. ¿Qué clase de pareja vas a hacer en la cama con un tipo que tú crees que es superior a ti? 3 patadas le daría yo al tipo. O que tienes que hacerlo
que tienes que hacerlo creer que es superior. Que no Ah, eso es peor, eso es mucho peor. Hacerlo creer que es más que uno. Claro. Puede ser el jueguito del cielo.